Ahora, Miguel Zárate, le preguntaría con qué recursos, además de la intención, se cuenta en Guadalajara. Me imagino que un polígono ya tan amplio, es decir, pues abarca diría yo, desde lo que es el Instituto Cultural Cabañas, dice usted, hasta federalismo, y desde por el lado del norte, ¿hasta dónde llega? Estamos hablando de Jesús García. Jesús García. Atrás del santuario. Poquito antes de lo normal. Y por el lado del sur, hasta los dos templos. Hasta San Francisco y Aranzazú. Así es. Bueno, se necesita mucho dinero para garantizar seguridad. Se necesita mucha coordinación por parte, como lo dijo Juan Manuel, del gobierno municipal, de todas sus áreas, de la comisaría y del gobierno estatal también, en combinación con los vecinos. Tú hacías una pregunta al principio, ¿qué es lo que está pasando no solamente en el centro histórico, sino en todo el municipio? Tenemos un despoblamiento de alrededor del 17-18% de los últimos 2 censos. Nos estamos yendo del municipio de Guadalajara hacia la periferia. Hay mapas que tenemos analizados donde las partes centrales han estado perdiendo población y las han ganado la periferia de la ciudad. Eso nos tiene hoy sufriendo los terribles tráficos que nos cuestan trasladarnos de un lugar a otro. Guadalajara hoy tiene 1.380.000 habitantes más o menos. Sin embargo, con la estructura y con los recursos que tiene Guadalajara, le tiene que dar servicios a por lo menos otro 1.200.000, 1.300.000 personas más que todos los días van a Guadalajara. Toda la fuerza que le ha estado dando el alcalde Pablo Lemus, que debemos de hacer notar, es una inercia y un empuje bastante fuerte y considerable que ha estado permeando al resto de la administración. Tiene que ir acompañado también de políticas de repoblamiento para que todas esas actividades que se están generando puedan prolongarse en el tiempo y ser vivibles por las personas que las habiten en el primer cuadro de la ciudad y en el resto del municipio. Estamos quizás en una competencia de poder generar las políticas públicas para volver a redensificar no solamente el centro histórico, sino todo el municipio, y estamos aprovechando la inercia para poder lograrlo. ¿Cómo la inercia? La inercia, el empuje que se está generando a través de las distintas actividades que hoy tenemos y gozamos en el centro. El porcentaje de visitantes en el centro ha crecido, y Juan Manuel tiene los números mucho más claros, en algunas ocasiones hasta el 40%. Las ventas que se están generando con los comercios que están instalados también han crecido considerablemente. Sin embargo, si queremos mantener una política mucho más segura, una actividad constante y que se vea gente en la calle, no solamente en los horarios comerciales, sino prácticamente las 24 horas, tenemos que lograr que las plantas altas del centro histórico estén habitadas, que tengamos la posibilidad de generar vivienda de todos los niveles socioeconómicos que convivan no solamente en el primer cuadro de la ciudad, sino en un polígono un poco más amplio, y de ahí generar, identificar los vacíos urbanos de vivienda que tenemos, que están distribuidos en toda la ciudad, para poder generar oportunidades y condiciones para que inviertan los desarrolladores y poder generar vivienda de todo tipo. Eso es lo más importante. Bueno, aquí ya nos da un poco de luz Miguel Zárate, porque se abrió, digamos, una puerta muy amplia a un tema paralelo, tener más espacios para vivir. Bueno, yo estoy seguro que mucha gente quisiera vivir en el centro de Guadalajara, solo que su efectivo no le alcanza, ni sus créditos, pero ya veremos eso. Y antes de que haga la primera pausa, volver a retomar con Juan Manuel Munguía, dejarle aquí los planteamientos para que nos dé cuenta de, más puntualmente, qué es lo que se está haciendo distinto en el centro de Guadalajara. Y dejo anotado también algo que no podemos dejar de ver. Venimos de un año muy difícil por la pandemia del COVID, que fue 2020, y el 2021, que se alargó, y apenas como que estamos viendo el regreso a cierta normalidad, que está todavía condicionada, porque la pandemia pues es una realidad que nos está orillando todavía a mantener ciertas costumbres que aparentemente, dicen muchos especialistas médicos, se van a prolongar todavía. Con eso en mente, si me permiten, hacemos un primer corte. Estamos en Nosotros Decimos revisando el futuro inmediato de lo que puede ser el centro histórico de Guadalajara, la capital de Jalisco. Volvemos de inmediato.
Bien, ahora aprovechando que está con nosotros Padre Tomás, Miguel Zárate, Juan Manuel Munguía, tengo en la memoria una lectura de esas que hace uno y que se quedan grabadas, de cómo se empezaron a recuperar capitales, sobre todo en Países Bajos. El fenómeno de los centros históricos era similar al nuestro, en tanto que se fue perdiendo la habitabilidad, se fueron pues deteriorando las fincas de valor arquitectónico, y detallaba ese artículo, les digo, años 80, ya llovió un poco, que fueron algunos vecinos los que pusieron su capital y no eran para nada, digamos, multimillonarios, simplemente gente que quiso rescatar su casa, y ese fue como el detonante, ahí estalló todo. Al restaurar algunas fincas de valor histórico y arquitectónico, empezó un movimiento apoyado por los gobiernos locales y que después recibió fondos incluso de su gobierno federal. Estamos hablando de Países Bajos, Ámsterdam, estamos hablando de Bélgica, no solamente Holanda, y por eso yo insisto, a eso estamos aspirando, que ese sea una especie de detonante del que está buscando el gobierno de Guadalajara hoy día. Estamos aspirando a tener la Guadalajara que siempre hemos soñado, a partir del centro histórico, que esté habitado por familias de distintos estratos sociales, donde podamos conocer y convivir a nuestros vecinos, donde tú salgas de tu casa y puedas encontrarte con Juan el zapatero, o con Pedro el barbero, y con el doctor don Fausto, etcétera, y que podamos volver a entramar, a tejer el entramado social que tanto se ha perdido en el primer cuadro de la ciudad y en el resto del municipio. Hacia allá tenemos que ir. Estamos hablando, como con los ejemplos que tú estás diciendo, de poder generar las posibilidades de que la gente vuelva a Guadalajara, y con una densidad importante. En esas partes, en esos ejemplos que tú dijiste, estamos hablando de que tienen 4, 5, 6 niveles de vivienda, independientemente de los distintos comercios que conviven en estos centros urbanos. Hacia allá tenemos que ir. ¿Para qué? Para que los recursos que se le están generando e invirtiendo por parte de los gobiernos estatal y municipal, junto con las acciones, tenemos que ir por acciones y recursos que se están generando desde los gobiernos desde el gobierno federal hacia las ciudades que tienen un plan de repoblamiento interesante. También hay que ir por ellos para poderlos invertir y jalar hacia lo que queremos en Guadalajara. Hacia allá tenemos que ir. Ejemplos más locales, lo que está sucediendo en Querétaro, lo que ha pasado en Morelia, en San Luis Potosí, que empiezan a generar ese tipo de acciones. Esos son los ejemplos que queremos retomar, cuidando el patrimonio edificado que tenemos. El padre ha sido la cabeza de una serie de recorridos que han estado trabajando en conjunto con Juan Manuel y con la Cámara de Comercio, donde ha sido totalmente enriquecedor conocer espacios de la ciudad que están abandonados, paupérrimos, y que tienen un valor histórico y arquitectónico que necesitamos buscar los elementos para poder rescatarlos y darles un uso que nos permita presumirlo y utilizarlo constantemente. Muy bien. Miguel Zárate, ahora quisiera dejar un poco los espacios religiosos, que me parece trascendental, porque ya nos dice el Padre Tomás, son 20 iglesias, y la verdad muchas de ellas pues están casi permanentemente cerradas, pues porque no hay vida propicia alrededor. Ojalá que eso lo podamos ver relativamente pronto. Ahora le quiero preguntar por los espacios públicos, que también pues se nos están ahí quedando medio abandonados. No sé si hay algún proyecto, por ejemplo, para lo que fueron tradicionalmente los juzgados. Ya tenemos una ciudad judicial, toda la actividad de carácter judicial migró allá a Zapopan por el periférico, y se van quedando muchos espacios libres, otros que a lo mejor tenían vocación escolar y también se nos van quedando. La pregunta en concreto es si hay una proyección de recuperar edificios mediante, no sé, patronatos, compra, renta. Es todo un reto el que tenemos, el de poder generar los recursos suficientes para poder rescatar todo el patrimonio edificado que tenemos, empezando por banquetas, plazas, calles, que es el principal espacio público que tenemos. Estamos
trabajando en poder generar las condiciones para que a través de distintos esquemas, por ejemplo, la transferencia de derechos, que ahorita te platico, el poder tener una bolsa de recursos que nos permita invertir en este tipo de espacios y de fincas de valor patrimonial para hacer todavía más atractiva la inversión de privados a poder generar acciones urbanísticas en el primer cuadro de la ciudad y en el resto. Guadalajara hoy, además del patrimonio edificado que tenemos religioso, tenemos una serie de museos, de fincas de valor patrimonial que prácticamente o están subutilizadas, sin un uso adecuado. Hay que generar la posibilidad de que puedan tener un uso distinto, que podamos ser flexibles para poder abrirlas a las personas a otro tipo de usos. A final de cuentas, no solamente tiene que ser vivienda, pueden ser otro tipo de comercios y poder generar la flexibilidad cuidando lo que tenemos de poder que sea atractivo para los inversionistas. La transferencia de derechos habla de poder transmitir las posibilidades de desarrollo que tienen espacios públicos como parques, plazoletas o fincas de valor patrimonial que por sus condiciones no pueden seguir creciendo hacia arriba y que esos derechos se puedan transmitir mediante un cobro a otras partes de la ciudad y que ese recurso se invierta de manera directa en las zonas o en los espacios de los que estamos hablando, en los polígonos, en los AGIs, que son áreas de gestión integral, que se estarán trabajando a partir del año que entra en la ciudad y que eso nos va a permitir el poder ser más atractivos polígonos específicos en la ciudad. Ahora, quisiera preguntarles también por algo que a la gente le preocupa mucho. Lo he escuchado, suelo estar en el centro histórico y suelo escuchar esta observación, es que de noche no es seguro. Y hay quien se imagina el desarrollo del centro histórico como una especie de lugar de recreo permanente. Así es. Yo no sé si ese paradigma sea válido, pero yo no creo que el centro se rescate porque a las 3 de la mañana haya lugares donde tomarse una copa o acudir a un lugar de baile. Pero debe ser también la posibilidad de que el centro histórico, digamos que sea como un oasis de seguridad, ¿no? Sí, pero eso lo vamos a lograr poco a poco con intervención de la comisaría, con trabajos en conjunto, con comerciantes y con vecinos. Y cuando tengamos una ciudad segura es porque va a estar habitada. Y no se trata de que haya gente en la calle a las 4 o 5 de la mañana. De lo que se trata es de que a las 4 o 5 de la mañana alguien que vive en una segunda planta de un comercio pueda asomarse y ver qué es lo que está pasando. Eso es lo que va generando la seguridad en una zona y es a lo que necesitamos aspirar. El poder generar un reto que hemos planteado junto con el alcalde Pablo Lemus es poder generar en el municipio de Guadalajara en los próximos años 10,000 viviendas por año. Hoy estamos generando 1,500, 1,600 viviendas. ¿Y cuándo se lograría tener 10,000 viviendas por año? ¿En qué año? Esperemos que estén puestas las condiciones para el año que entra y al siguiente año, en el 2023, estar haciendo 6,000 por lo menos. Bien, me piden una pausa, si ustedes me permiten. Vamos a hacer rápido este corte para regresar. Ya va a ser el último bloque, le digo. Siempre se nos va quedando material pendiente, pero por fortuna el centro histórico ya casi ajusta los 5 siglos. Yo creo que tendremos más oportunidades de seguir hablando del tema. Vuelvo rapidísimo. Ya estamos de regreso. Nosotros decimos los últimos minutos del programa, así que rápido los aprovecho cediéndoles la voz a ustedes. Nada más, Miguel Zárate, no nos deje con la duda, porque pues ya alguien ha de estar pensando, bueno, en lugar de ir a comprar a Huentitán el Bajo, pues me espero a ver qué oportunidades me dan de comprar mi vivienda, mi departamento en el centro de Guadalajara. Me gusta la cifra, ojalá que se concrete y algún día la autoridad municipal, sea la que sea, nos diga, este año se van a generar 10,000 viviendas. Pero, ¿cuáles son los esquemas para que una persona normal, que no heredó una fortuna de sus padres y que trabaja como todos para su sustento diario, diga,
puedo comprar un espacio de vivienda en el centro. ¿Cómo están trabajando eso? Estamos trabajando, identificando a partir de los corredores viales donde existe el transporte público, camellones y banquetas anchas, y donde existe toda la posibilidad de movilidad no motorizada. A partir de ahí, por ejemplo, Federalismo, la Calzada Independencia, Javier Mina, Vallarta, Hidalgo, Revolución, Ávila Camacho, etcétera, es ese tipo de corredores el poder generar la redensificación a ciertos niveles y que fuera bajando la intensidad en el resto de la ciudad. A final de cuentas, existen las políticas simplemente para lograr el desdoblamiento de las viviendas que hoy tenemos y poder generar también la identificación de corazones de manzana y lugares, por ejemplo, en el oriente de la ciudad, donde está despoblado. Lo que fue antes fábricas, lo que hoy son bodegas abandonadas o subutilizadas, el poder identificar en una especie de acupuntura urbana la identificación para poder hacer el match con los desarrolladores y los inversionistas que están deseosos de poder generar este tipo de opciones en la ciudad. Y ojo, tiene que caber absolutamente todo el tipo de vivienda. Tenemos el gran reto de poder generar en el municipio de Guadalajara vivienda económica y te lo aseguro que lo vamos a lograr. El tema de estas fincas que se nos están cayendo, si ustedes avanzan por Reforma, por Belén, por Pino Suárez, por recordar solo algunas de las calles que están pues, en el mero corazón de la ciudad, se van a encontrar con esas fincas. Bueno, usted es arquitecto, pues habrá visto que hay unas casonas que es una tristeza verlas como simplemente les ponen pues un perimetraje con malla ciclónica y esperan a que se caiga. Que el tiempo pase y ahí se va desnudando una arquitectura que en su momento debió ser muy bonita. Lo que estamos haciendo, Jonás, en ese sentido es poder identificar y descubrir quiénes son los propietarios de estas fincas para poder platicar con ellos y procurarles la posibilidad de que puedan tener fondos para el rescate y el reuso de estas fincas. Hace ratito platicábamos de la transferencia de derechos. Sí. Eso es precisamente lo que pretende. Igualmente, por ejemplo, el Panteón de Belén, un espacio público propiedad del Estado municipal, donde se nos está cayendo. No hay recursos para poder invertir y pensar que el gobierno federal va a agarrar de su bolsa y nos va a dar dinero para poder invertir, la verdad es de que no va a pasar. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? A través de un mecanismo probado en otras partes del mundo, incluso aquí mismo en la Ciudad de México, el poder generar a través de esta venta de derechos recursos etiquetados y específicos para que se puedan invertir de una manera ordenada y adecuada en esos lugares. Y entonces sí, poder hablar del rescate patrimonial en conjunto con las instancias correspondientes como la Secretaría de Cultura o como el INAH, y el gobierno estatal y municipal para poder generar las condiciones de poder tener proyectos adecuados de intervención en estos lugares. Bueno, también quiero preguntarles porque yo suelo decir que cuando hablamos de tapatíos, pues ya no podemos referirnos a los que viven en el municipio de Guadalajara. Para mí tapatío es el de Zapotlanejo y el de Ixtlahuacán y el de Juanacatlán y evidentemente los de Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá. Allá también tienen sus centros históricos, también hay espacios que merecen ser rescatados. La pregunta en concreto, al hacer este esfuerzo, ¿hay alguna suerte de puentes? Digo, ya vemos que Zapopan y Guadalajara trabajan de la mano en temas de seguridad, de transporte y de otros aspectos económicos. ¿Se está proyectando, no sé si en el corto plazo o a futuro, pues hacer así como una suerte de proyección de toda el área conurbada? Bien, hay ya, como tal no existe esta figura en los demás municipios, la que yo llevo frente, pero sí existen ciertas áreas que ya están muy encaminadas a hacerlo. Por ejemplo, en Zapopan, la Dirección de Turismo se dedica a turismo y centro histórico. Entonces, sí estamos tendiendo estos puentes porque al final del día, el visitante que viene a la zona metropolitana se va a Tlaquepaque, viene a Guadalajara, se brinca a Zapopan y entonces, claro que tenemos que ponernos de acuerdo y tender esas vías de comunicación y de atractivos que nos ayuden a que la experiencia sea de toda la ciudad. La visión metropolitana es algo que tenemos que apropiarnos como habitantes y sobre todo como gobernantes.
La ciudad es una sola y la riqueza existe no solamente en Guadalajara. Zapopan tiene sus particularidades, Tlajomulco, Tonalá, Tlaquepaque, Zapotlanejo, Juanacatlán, Iztahuacán, todos los municipios tienen una cultura, una riqueza cultural edificada e inmaterial tremenda. Es un gran reto el poder inculcar la cultura metropolitana para poderle sacar provecho, para poder ser atractivo hacia el visitante y hacia nosotros mismos, el poder generar el conocimiento de lo que tenemos y de lo que no estamos disfrutando.